Eh, Veíamos en la videoclase anterior que la colocación del arancel y su no redistribución o retorno a los consumidores originaba un retroceso, una retracción de la curva de oferta neta um, por efecto del arancel, y que dependía de cuál fuera el destino de esos ingresos y cómo los ejecutara, cómo los gastara el fisco, originarían desplazamientos más radicales o mayores o menores. Eh, Cuanto más se inclinara el fisco a gastarlos en Y, generaría por tanto una menor contracción de las importaciones y también al no gastarlos en X dejaría los excedentes de exportación con menor afectación. Lo contrario, si dejara de gastar en Y para gastarlos en X, debilitaría la capacidad exportadora del sector privado, no sumaría importaciones, por tanto la contracción en las importaciones sería superior y el desplazamiento, o digamos el retorno, el retroceso de la curva de oferta neta distorsionada por el arancel hacia el origen sería mayor y por tanto el efecto de reducción del grado de apertura pues también lo sería. Ese sería el caso normal. Hay unos casos que no vamos a ver exactamente ahora, pero que originan la pregunta, digamos, la pregunta y una respuesta de que hay condiciones especiales para las cuales dejaría de cumplirse ese movimiento completo, un recorrido íntegro para todo precio posible internacional de un menor volumen deseado de import-export. Y es, digamos, la respuesta a esa pregunta de que si es totalmente indiscutible que las importaciones disminuyen. Pues no, depende. Hay un caso en particular, que es el famoso llamado caso Lerner, de Ava Lerner, donde bajo unas condiciones bien especiales, que es que el equilibrio se produzca en la zona inelástica de la curva de oferta neta, y una vez que se modifica por el arancel, termina trazando un recorrido que excede los volúmenes deseados de importaciones a cada uno de los precios internacionales. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, bueno, la gran conclusión, un país pequeño que coloca un arancel y ese arancel genera unos ingresos que no se devuelven al sector privado, pues dependerá de la propensión, por decirlo de alguna manera, la propensión marginal a importar o a consumir, la propensión marginal a consumir X y Y, dependerá entonces de cuán profundo sea el retroceso, pero en los casos normales habrá marcadamente una reducción de la voluntad de comerciar y de tener el mismo grado de apertura del país antes del arancel que post-arancel. Pasamos ahora al caso de el equilibrio comercial cuando sí se retorna el ingreso arancelario. Una vez más, estamos asumiendo que el recaudar el arancel y posteriormente transferir el monto de lo recaudado a los consumidores, digamos al sector privado en general, no implica no implica ningún efecto entrópico, es decir, no genera costos transaccionales la recaudación, ni tampoco se asumen gastos en la devolución, en el tax return que podría generarse, como se generan, digamos, para turistas, etcétera, en buen número de países. Entonces, ¿qué ocurre cuando se redistribuye el ingreso arancelario? Bueno, efectivamente, cuando no hay aranceles, pues sabemos que el gasto local, el gasto doméstico, en X y Y, su sumatoria es igual al ingreso. Estamos asumiendo que simplemente el ingreso nacional neto al costo de los factores termina siempre
fluyendo a los propietarios factoriales. Por el contrario, una vez que imponemos el arancel, los gastos pasan a ser mayores que los ingresos, dada la recaudación T, y ese ingreso tarifario, pues bueno, depende efectivamente de cuánto se contraiga las importaciones y cuál sea la tasa efectiva del arancel. De modo tal que el T queda expresado de esta manera, digamos, con esa expresión algebraica que depende, será tanto mayor el T cuanto mayor sea la brecha entre el consumo doméstico y la producción local de y tanto mayor sea también el nivel arancelario nominal que se impone. Y el gasto agregado pues será la resultante simplemente efectivamente de los precios domésticos escalados por el nivel de producción de más de X y de Y, más efectivamente lo que termina recaudando el fisco en forma de ingreso arancelario. De manera tal que ahora la restricción presupuestaria de la economía pasa a ser o pasa a determinar que el valor de las exportaciones se iguale al valor de las importaciones a precios internacionales, pero domésticamente difieren. ¿Qué ocurre con el equilibrio internacional? Es decir, ¿qué ocurre finalmente con el desplazamiento de la curva de oferta neta distorsionada por el arancel cuando en lugar de gastarlo directamente el fisco lo retorna a los consumidores? La construcción que derivamos de esa posibilidad viene de la consideración siguiente. Fíjense, el hecho de que se devuelva el arancel no implica que no se fuerce o que todavía los consumidores domésticos no tengan que operar con los precios internacionales, con los precios internacionales distorsionados por el arancel. Es decir, ellos van a continuar transando al TOT, T, es decir, el precio de X doméstico igual al internacional, pero el precio doméstico de Y elevado por efecto del arancel. Pero el hecho de que devuelva, si estamos identificando, fíjense ustedes de nuevo en este gráfico, la curva de oferta neta de libre comercio, aquella curva de oferta neta, vamos a derivar una curva de oferta neta modificada por el arancel, pero en este caso ahora como resultado de la devolución o el reintegro de los gastos de ese ingreso arancelario capturado por el fisco. Y la forma de identificar el equilibrio final resultante, que sería, digamos, desde este F del sector privado modificado por el arancel, dependiendo de cómo gastara, con el triangulito que habíamos identificado a partir de F en V y en U, pero ahora como devuelves el arancel, la línea de ingreso efectivo o de ingreso nacional al costo de los factores, en lugar de permitir solo alcanzar esta curva de indiferencia al comercio, como la que es tangente en F a la TOT T, ahora será a esa misma TOT T, la devolución generará un shift, un incremento o un escalamiento en el ingreso nacional al costo de los factores y permitirá, y digamos, la optimalidad, digamos, la maximización con esa restricción presupuestaria nueva que supone el ingreso que tiene el sector privado más el retorno del arancel, permitiría alcanzar sobre esta TOT tangente a la nueva línea de ingresos y sobre la curva de TOT internacional, porque esos al final son los precios a los que se puede intercambiar con el resto del mundo, si bien domésticamente te ves afectado por el pago del arancel,
permitiría alcanzar una curva de indiferencia al comercio como ICT, que es una curva de indiferencia al comercio superior a aquella que afectaría las decisiones del sector privado, pero sin el ingreso regresado por parte del fisco. Por el contrario, la nueva curva de indiferencia al comercio asociada a una curva de indiferencia comunitaria Pareto superior permitiría que el nuevo lugar de intercambio, en lugar de ser F, fuera S. Y por tanto, implicaría la solución de devolución del ingreso arancelario, algo más de exportaciones que las de F, implícitas en F, algo más de importaciones que las que contiene el equilibrio F de no devolución del ingreso arancelario, aunque desde luego estaría por debajo de la combinación import-export que el libre comercio generaría. Y por consecuencia también, al tener, perdón, al acceder a una curva de indiferencia al comercio inferior a la del libre comercio, supondría un nivel de bienestar inferior, más sin embargo, respecto al sector privado o al que pasa por el punto F, sería un nivel de bienestar Pareto superior. Si bien no lo suficiente como para restaurar todo el bienestar perdido con motivo de la intervención arancelaria. De modo que la nueva curva de oferta neta, distorsionada por el arancel, pero con la devolución de los ingresos arancelarios, sería la que hemos marcado para el caso de bienes normales, ya lo vamos a evaluar, la que hemos marcado como esta función discontinua, azul, que es la nueva curva de oferta neta afectada o distorsionada por el arancel. Fíjense ustedes si hacen el ejercicio de comparación de cuál sería, otra vez, si trazaran sobre el punto F el triángulo correspondiente a la máxima capacidad de compra en el caso del ingreso arancelario, que se utilizara en Y, o en el caso de que este punto F se utilizara los precios internacionales solo en X, o en cualquier combinación entre este punto y este punto, verían que la curva oferta neta conseguiría un desplazamiento superior si los bienes son normales, en el caso de que no se redistribuya el ingreso arancelario, que en el caso de hacerlo. De manera tal que el punto S está fuera de este triángulo virtual que habíamos trazado anteriormente, que era efectivamente este VFU premio. ¿Okay? Es decir, el S estaría más allá hacia el nordeste del punto V. De modo que, desde el punto de vista de la potencia que tiene la colocación del arancel, siempre y cuando ésta se devuelva y por tanto, digamos, revele la inclinación del policymaker no tanto a recaudar como a proteger domésticamente o fomentar, digamos, el tamaño de la producción doméstica de la cesta de bienes que compite con las importaciones, pues la devolución del ingreso arancelario debilita para los bienes normales este efecto. Por el contrario, y es exactamente lo que hemos estado o lo que dibujamos disculpen, en este ejercicio del que hemos prescindido, y es una especie, digamos, de método de compensación a los Higgs o a los Slotsky, en el que hemos prescindido de las curvas de indiferencia al comercio, de la curva de oferta neta, y simplemente lo que decimos es, bueno, ¿qué ocurre cuando se devuelve el arancel y por tanto cuando se pasa de un original, por ejemplo, Z a C1 o al revés, cuando se le quita el ingreso? Si los bienes son normales, la CRC, es decir, la curva renta-consumo correspondiente a ello, implicaría que esa menor línea de ingresos medidas a precios internacionales supondrían que la cesta de consumo se comprimiría de C1 a Z, fruto precisamente el menor ingreso. El efecto, digamos, el efecto sustitución, podríamos medirlo en términos de
ZP2, que supone, pues, al final, el concentrar tu cesta de consumo a favor del bien menos, o del bien que se ha abaratado relativamente, que sería X, dado el impacto en precio del arancel sobre el precio de Y, y el ajuste o el puro efecto sustitución para la misma línea de ingreso, y por ello estamos midiendo solo el efecto sustitución. Después sería una expansión relativamente modesta de X y una contracción abrupta o más pronunciada del bien Y, consono con, digamos, nuestra teoría básica del consumo. La trayectoria entonces de la curva renta-consumo, si se devuelve el ingreso arancelario, supondría pues que tanto X como Y experimentarían una expansión, y nos revelaría que estamos frente a conductas de normalidad en las preferencias de los consumidores. Fíjense que hemos tenido, digamos, otros impactos. La reducción del ingreso, si supusiera aquí hay como un desplazamiento de la nomenclatura o del punto de identificación de ese nuevo equilibrio, pero fíjense, si tuviéramos una contracción del ingreso y esa contracción del ingreso se moviera sobre el tramo verde, que sería el tramo, una CRC, que va desde C1 a D, pues simplemente lo que observaríamos sería una contracción del bien X, pero una expansión en el consumo del bien Y, a pesar del menor ingreso, lo cual denotaría la presencia de inferioridad en las valoraciones que hacen los consumidores sobre el bien Y. Y por el contrario, si la ruta seguida fuera la roja, en este caso, de nuevo, la contracción del ingreso origina un efecto muy concentrado en la reducción del consumo de Y, pero expandiría el consumo de X. Con lo cual, en este caso ahora se invertirían la identificación de inferioridad, ahora sería el bien X el bien inferior. Uno debería esperar, para bienes normales, un comportamiento, bien sea en términos de la contracción del ingreso fruto del arancel o el reintegro de ese arancel, y por tanto la trayectoria también inversa de Z a C1, implicaría normalidad en ambos bienes. Y definitivamente entonces tendríamos una curva de oferta neta con repito, un menor desplazamiento en dichos, digamos, en la contracción o en la reducción del nivel de apertura de la economía.